Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, como les contaba, a nuestro conversatorio. Vamos a iniciar con una presentación de nuestras compañías, Talento y Salud y ASI. Talento y Salud es una empresa de consultoría en seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, formaciones empresariales. Contamos con experiencia en todos los sectores económicos y en compañías con más de 5.000 trabajadores. Creemos pues que el bienestar laboral es la clave para transformar empresas y vidas. Por eso convertimos ambientes de trabajo en espacios donde la seguridad, donde la salud y el desarrollo humano pues generan resultados extraordinarios. ¿Cómo lo hemos logrado? Con programas prácticos, innovadores, diseñados para empresas que no solamente quieren cumplir normas, sino crear equipos felices y productivos. Las empresas se merecen más que resultados, más que procesos, se merecen resultados humanos y sostenibles. Nuestra compañía aliada ASI es una agencia de seguros en intermediación y administradora de riesgos laborales, comprometida con la protección y el bienestar de los clientes, con su activo más valioso, que es el personal. Se destaca por ofrecer soluciones de seguros integrales y servicios de intermediación de derecho a empresas de todos los tamaños y sectores, para diversos ámbitos, incluyendo vehículos, vida, hogar. Después de esta presentación de nuestra compañía, continuaremos con la presentación de nuestras consultoras. Vamos a realizar una actividad inicial para que ustedes nos indiquen por allí qué priorizan ustedes cuando están revisando su comité de convivencia. Conversatorio, al final vamos a tener 10 minutos, un espacio de 10 minutos para resolver todas las preguntas, vamos a leerlas una a una, y a las personas que diligencien la encuesta de satisfacciones vamos a tener un regalo adicional. A vuelta de correo les vamos a compartir una lista de chequeo para que ustedes validen si su comité de convivencia está alineado con la resolución. Al final vamos a tener una actividad que pues, les vamos a solicitar a todos nos ayuden encendiendo sus cámaras para conocernos, para darnos un saludito y para registrar esta actividad en nuestras redes sociales. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Voy a presentarles nuestro equipo de consultoras que nos va a acompañar el día de hoy. Nos va a acompañar Lina Guzmán. Le damos la bienvenida a este espacio de formación. Lina es una psicóloga con maestría y especialización en psicología organizacional, apasionada por el desarrollo del talento humano, la capacitación y la optimización del rendimiento comercial. Ella es experta en metodologías innovadoras de e-learning, evaluación de desempeño y gestión estratégica de incentivos. Ha trabajado con empresas de gran tamaño, más de 1.000 colaboradores en empresas multiculturales en Latinoamérica. También nos está acompañando nuestra consultora Sandra Aya, profesional en Administración y Salud Ocupacional, especialista en sistemas integrados de calidad, medio ambiente y prevención en riesgos laborales. Ella es una consultora experta en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en la gestión integral pues, de riesgo laboral en diferentes sectores económicos, incluyendo pues, la industria de construcción, de servicios, de educación, salud y energía, con una amplia trayectoria en la implementación de teorías del sistema de gestión. Perfecto. Vamos a iniciar entonces, le voy a dar la palabra a Lina, vamos a iniciar con nuestra actividad, por favor, muy atentos a la actividad. Eh, Necesitamos que porfa la analicen y nos den sus respuestas. Lina. Muchas gracias, Nancy. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta actividad. En el chat, en este momento, vamos a poner este link. Los que quieran hacerlo por el celular pueden escanear el código QR. La actividad es la misma por el link o por el código QR. Entonces, allí nos van a salir unas opciones acerca de todos los temas que vamos a ver en este conversatorio y ustedes van a priorizar qué les parece lo más importante. Hacia el final de la actividad o hacia el final del conversatorio más bien, vamos a hacer la retroalimentación, las conclusiones, el cierre de esta actividad, pues con toda la información que abarca el conversatorio, pero esto es como un preámbulo para que revisemos y les voy a proyectar en unos momentos el resultado que ustedes mismos están dando en vivo, ¿vale? Entonces, los estoy dejando aquí mientras los que quieren escanear el código QR lo tienen ahí en pantalla. Los que quieran hacerlo en el computador por medio del link o también en el celular pueden dar clic en el link que en este momento se encuentra en el chat. Entonces, voy a mostrarles por aquí, vamos a ver el en vivo cómo está la participación. Hemos tenido por acá, hay 7 participantes, 8, 9, bueno, ahí vemos cómo se va moviendo la gráfica. Les voy a dar unos 30 segundos más para que los que puedan, tenemos cerca de 60 personas conectadas, entonces vamos a los que más puedan participar. Recuerden, ya quita el código QR, pero recuerden que en el link, en el chat está el link de la actividad, ¿vale? Entonces, tenemos participación por acá, 12, 13 personas. Vamos a ir participando para ver qué es lo más importante. Entonces, les voy a leer las opciones. Dice capacitar el comité y líderes, redefinir la conformación del comité,
Crear el plan de comunicaciones a todos los colaboradores, ya se movió. Monitorear con indicadores los casos atendidos, la residencia, tiempos de respuesta. Tenemos 18 participantes. Y la última opción por ahí es establecer el protocolo de atención con plazos. Muy bien, vamos con 20 personas. Vamos a dar otros segunditos para que sigan participando, para llegar al menos a la mitad y continuar. Entonces, hoy vamos a conocer y actualizarnos en esta resolución que viene precisamente a traernos ambientes y fomento de ambientes laborales sanos, libres de acoso laboral, libres de acoso sexual. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se va moviendo la gráfica. Tenemos 27 participantes. Muy bien, muy bien. Entonces, como les decía, hacia el final del conversatorio, vamos a hacer conclusiones y cierre de qué es lo más importante. De la palabra a Sandra para que continuemos ya y arranquemos con nuestra charla del día de hoy. Listo, Lina, claro que sí. Muchísimas gracias. Nuevamente darles la bienvenida a todos. Pues bueno, quiero arrancar este conversatorio contándoles que este espacio que estamos generando el día de hoy es para que conversemos sobre esos temas más sensibles que hoy día las organizaciones están tocando, siendo más humanos, siendo más determinantes y que pues de alguna manera en cualquier organización pues debemos de abordarlos y es el tema de la convivencia laboral. Como mencionaba Lina al inicio, pues estamos a puertas de una transformación normativa bajo la resolución 3461 del 2025. Esta norma, recordemos que no solo redefine el funcionamiento del comité de convivencia, sino que también nos está haciendo una invitación a que nosotros pensemos la manera en que nos estamos relacionando y cómo intervenimos los conflictos y cómo protegemos la salud mental de quienes hacen posible el funcionamiento de las organizaciones. Y en este caso, pues estamos hablando directamente de los colaboradores que nosotros compartimos en el día a día. Vamos a recorrer los cambios más relevantes de esta resolución. Vamos a mirar sus implicaciones prácticas, las oportunidades que nos invitan realmente a fortalecer esos ambientes laborales seguros, esos ambientes laborales que son justos y que de alguna manera lo que buscamos al final es que sean libres del acoso laboral. ¿Cierto? Vamos a mirar un aspecto muy importante, vamos a ver los roles de los empleados, de los trabajadores, de los empleadores también, de los líderes, de las áreas de seguridad y salud en el trabajo que de alguna manera se empiezan a engranar con el área de talento humano, pero también un papel muy importante que juega la ARL dentro de todo este proceso. Así que pues, sin más preámbulos, quiero invitarlos a que participen, a que hagan sus preguntas, porque al final vamos a resolver esas dudas que aún de pronto no se tienen claras dentro de la resolución, ¿cierto? También si hay alguien que quiere compartir alguna experiencia que esté viviendo dentro de sus organizaciones, bienvenido. Este conversatorio es para ustedes, para que de alguna manera juntos construyamos una visión más clara y más poderosa de cómo debe funcionar el Comité de Convivencia Laboral en esta nueva etapa, en esta nueva resolución y por supuesto irnos alistando al cierre del 2025, donde posiblemente en auditorías ya nos van a preguntar cómo va el proceso de actualización del comité. Entonces, pues nada, empecemos este espacio con interés, con la convicción de que una buena convivencia laboral no se decreta, sino que de alguna manera la tenemos que construir entre todos. Así que bienvenidos. Lina, te cedo la palabra para que demos inicio. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar por la normatividad. Importantísimo, la Organización Internacional del Trabajo, con su convenio 190, saca hasta, digamos que se actualiza el estándar internacional y en Colombia estamos también a la vanguardia. Entonces, nuestro gobierno también actualiza las normas teniendo en cuenta esos estándares internacionales. Entonces, partiendo de allí, esto que vamos a ver es precisamente esa actualización de la norma y adicionalmente, pues, cómo se actualiza, se derogan las resoluciones 652 y 1357 de 2002. Entonces, estamos actualizándonos a un tema de lo que estábamos hablando, lugares de trabajo sanos, sin acoso laboral y sin acoso sexual, ¿vale? Y con enfoque de género, ¿vale? Todo esto pues viene también a ampliar un poco a quienes cobija la norma, porque antes era solamente como a los trabajadores directos de la compañía. Ahorita estamos hablando de incluir aprendices, contratistas, independientes y promover esos ambientes sanos, libres de violencia y de acoso. Por acá se operacionaliza la norma porque la ley 1010 ya reglamenta el procedimiento interno y preventivo y todo el tema de la confidencialidad, pero nos empieza aquí en esta actualización empezamos a hablar de tiempos, de límites, nos operacionaliza eso que ya estaban dando por allí. Y por último,
Pues importante tener en cuenta que desde la ley 2365 también se adoptan medidas de prevención, de protección y de atención al acoso sexual, pero estas no las gestiona el Comité de Convivencia Laboral. Estos casos no son conciliables, entonces quedan fuera del alcance del acoso laboral. Perdón, del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, Sandra, aquí te doy la palabra para que nos cuentes y ahondes un poquito más en el tema normativo. Listo, Lina. Pues bueno, recordemos que desde el año 2006 venimos hablando acerca de todo lo que de alguna manera previene y sanciona el acoso laboral. Entonces, existe una relación entre la ley 2365 del 2024, ¿cierto? Con estas tres normas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la ley 1010 del 2006, recuerden que previene y sanciona el acoso laboral. La relación que tiene directamente con esta ley 2365 es que existe que trata exclusivamente el acoso sexual, incluso si ocurre en el trabajo. Como bien lo mencionaba Lina, en este caso, pues el Comité de Convivencia Laboral no va, digamos que a abordar estos temas, ¿cierto? Y es muy sencillo. Claramente acá este tipo de casos como el acoso sexual y la violencia basada en género, pues no son conciliables. Y estos casos pues deben gestionarse con un procedimiento que esté definido por la alta dirección o talento humano. De alguna manera, esta norma nos está diciendo, dirección de talento humano y dirección general son los encargados de abordar estos temas. Y en esta resolución, exclusivamente la que estamos hablando el día de hoy, la 3461, nos dice que el Comité de Convivencia Laboral no es competente para conocer estos casos de acoso sexual. Porque, pues, como lo decía al inicio, pues son conductas que no son conciliables. Y esto significa que el acoso sexual se maneja por un canal diferente al comité y deben existir unas rutas de atención especializadas que cada empresa, pues, debe de alguna manera implementar. También aquí aclararles que recuerden que la ley establece consecuencias realmente graves para el agresor y para las entidades que de alguna manera empiezan a omitir esas medidas preventivas. Entonces, esas consecuencias, ya cuando existe este tipo de conductas, vienen sanciones disciplinarias, vienen sanciones civiles, vienen sanciones penales, dependiendo del caso que se analice. Y por supuesto, para el tema de los empleadores, van a venir pues multas e investigaciones que son netamente administrativas, dadas por la omisión o por la falta de protocolos implementados dentro de las organizaciones. El acoso sexual, recuerden que puede ser considerado un delito según el Código Penal, ¿cierto? Y esto viene con penas de prisión de 1 a 3 años, agravables si existe un abuso de autoridad o jerarquía. Entonces, es un tema tan sensible que por ende en esta nueva resolución nos dicen, Comité de Convivencia no lo va a abordar. ¿Listo? La resolución 3461, su propósito realmente es regular el Comité de Convivencia Laboral, darles nuevos lineamientos, ¿sí? Y ahí es cuando la ley 2365 dice, excluimos expresamente el acoso sexual de la competencia del comité. No lo van a abordar, ¿sí? Pero también hay un convenio que es el 190 de la OIT. Este está desde el 2019. Este convenio lo que está promoviendo es el trabajo libre de violencia y acoso laboral. Entonces, si se fijan, estas tres normas nos vienen hablando casi que de las mismas cosas, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros queremos el día de hoy, poderles mostrar a ustedes cómo poder abordar y alinear el comité de convivencia dentro de las empresas. La relación que existe con la ley 2365 y el convenio 190, pues es una base internacional de la ley, ¿cierto? Y a través de esa base internacional, convenio 190, la resolución 3461, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Continúa, Lina. Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver ya la conformación aquí en Pica, vamos a meternos de lleno en la normatividad, en la resolución nueva. Entonces, ¿a quiénes nos aplica? Al sector público y privado, o sea, todas las empresas colombianas y, como les contaba, abarca a trabajadores, contratistas, ARL, estudiantes, todos los que tengan que ver con nuestra o que tengan relación con nuestra operación, con nuestras empresas. El objetivo principal es pues definir esa conformación y funciones y responsabilidades del comité de convivencia y también asimismo las responsabilidades del empleador. Entonces, en temas de conformación vamos a ver qué ha cambiado. Entonces, súper importante.
el tema de cantidad de trabajadores. De acuerdo al tamaño de nuestra empresa, vamos a tener un tamaño del comité. Entonces, si tenemos menos de 5 trabajadores, vamos a tener un representante del empleador, un representante de los trabajadores. Si tenemos entre 5 a 20 personas o colaboradores, vamos a tener, y la misma distribución, un representante del empleador, un representante de los trabajadores, pero aquí se van a añadir los suplentes, o sea, ya tendríamos 2 personas más los 2 suplentes serían 4. Y si nuestra empresa tiene más de 20 personas, vamos a tener 2 principales que representan al empleador, 2 principales que representan a los trabajadores, más sus suplentes. Aquí estamos hablando de 8 personas. Y también importantísimo que cada centro de trabajo debe tener un comité de convivencia. Vamos a hablar de un comité central, pero si tenemos centros de trabajo, tenemos que tener un comité de convivencia en cada centro de trabajo. El periodo de vigencia sí es el mismo, esto no cambió, va a durar 2 años vigente ese comité desde su, digamos, desde su conformación. Y si alguien se retira, pues de acuerdo a votaciones o pues digamos, no es necesario volver a hacer votaciones, sino que dentro de esas se elige el siguiente en votaciones si se llega a retirar a alguien. Es muy importante también saber, esto también cambió por acá, no pueden ingresar al comité si han sido denunciados por acoso laboral o si han sido víctimas de acoso laboral en el último año. ¿Qué fue lo que cambió? Que antes se hablaba de los últimos 6 meses. Entonces ahora es 1 año. Y por último, es muy importante que nosotros como empleadores le demos al comité los recursos para que pueda trabajar. Entonces, el tema del espacio para que lo puedan hacer. Si es un tema remoto, pues la plataforma Teams, Meets, bueno, la que estemos usando, el tiempo en horas laborales. Esto no debe convertirse en un tema extralaboral, un tema que exija, digamos, una responsabilidad adicional y tiempo adicional, sino que debe concertarse dentro del horario laboral de los integrantes del comité. Y pues soporte, digamos que darles la facilidad para que realmente operan y puedan hacer su labor, escuchar sus recomendaciones. Bueno, Sandra, te doy la palabra para que nos ayudes complementando un poco por acá. Sí, pues aquí lo que nos menciona Lina es muy importante, ¿cierto? Nosotros como empleadores debemos de alguna manera dar esos recursos para que este comité pueda realizar su gestión. Sin embargo, es importante también aclarar, me parece viable que aquí nosotros lo dejemos muy claro y es que recuerden que el rol del comité de convivencia laboral es un rol preventivo. ¿Sí? Va a ser un rol orientador, un rol de conciliador y canalizador, y no determina si existe acoso laboral, ¿cierto? Esto ya debe ir para otras instancias. Entonces, sí es importante que de alguna manera, como lo menciona Lina, haya una buena comunicación desde los líderes de gestión humana, desde los líderes de SST, para que determinen muy bien quiénes van a ser esas personas elegidas por parte del empleador y quiénes de alguna manera tienen un perfil viable para que hagan parte del comité de convivencia laboral, porque aquí jugamos con un tema de alta importancia y es el tema de la confidencialidad de los casos que se puedan llegar a presentar dentro de la organización. Entonces, Lina, continúa para que más adelante podamos ahondar de ese perfil, de esas características que deben tener los miembros del comité, que es muy importante que desde nosotros ya los empecemos a identificar y también sepamos qué tipo de competencias, qué tipo de formaciones deben recibir para que realmente el comité funcione y pueda abordar un posible caso que se llegue a presentar en la empresa. Gracias, Sandra. Para complementar lo que estás diciendo, bueno, las competencias que nos envía la norma son estas que les estamos mostrando por acá: respeto, imparcialidad, ética, liderazgo ético, comunicación asertiva, resolución de conflictos. El comité debe ser funcional y debe ser capaz de gestionar las quejas de acoso laboral y también de generar recomendaciones a través de esa formación y de fortalecerlo, ¿vale? Entonces, por ese lado. Y también para contarles, las funciones del presidente y del secretario no cambiaron, siguen siendo las mismas. No sé, Sandra, si nos puedes contar un poquito acerca de esto. Sí, ¿está escuchando? Sí, y claro que sí, Lina. Resulta que el presidente del comité, pues no le cambiaron como tal sus funciones. El presidente es quien debe presidir la reunión, ¿cierto? Es quien debe llevar todo el proceso de las actas, de los pendientes que tenemos, poder llevar como un orden lógico
a las reuniones que se están abordando. Pero también debemos nosotros garantizar que de alguna manera exista ese secretario que tampoco le cambiaron las funciones, ¿cierto? El secretario va a llevar las actas, va a hacer las citaciones, va a poder de alguna manera brindarle un apoyo a ese presidente del Comité de Convivencia Laboral para que puedan abordar todos los casos, pero realmente la invitación aquí es que nosotros, cuando ya somos miembros del Comité de Convivencia Laboral, podamos definir muy bien quién va a llevar ese rol de ser el presidente del Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Que sea una persona líder, que sea una persona empática, ¿sí? También que sea una persona con una comunicación asertiva, porque pues al final cuando nos encontramos en un tema de posible acoso laboral, pues debe existir una conciliación. Y si nosotros no llevamos el control de la situación, pues básicamente se nos va a salir de las manos. Entonces sí es importante pues que el presidente tenga unas características y unas competencias básicas para que pueda abordar este tipo de situaciones que se llegan a presentar. Y por supuesto, pues el secretario va a ser siempre esa mano derecha para que pueda brindar el apoyo, llevar las actas, que sepan que están en una Z resguardadas y todo lo que implica realmente por parte de la confidencialidad, tener de alguna manera, estas actas, estas evidencias frente a cualquier auditoría que se pueda llegar a presentar. Gracias, Sandra. Bueno, Continúa, muy Lina. bien. Gracias. Entonces, importantísimo también, ¿qué cambió? En el tema de conformación, hablábamos de que el comité se reunía cada 3 meses de forma trimestral. Ahora, a partir de esa resolución, nuestro comité de convivencia debe reunirse de forma mensual. Esto es uno de los cambios clave que tenemos que tener en cuenta, que nuestro comité debe tener actas mensuales pues, de reunión, precisamente de su gestión. ¿Y cómo deben ser estas actas? Deben ser, o cómo se sesiona realmente la reunión con la mitad más uno. Entonces, me voy a devolver un momentico. Si nosotros tenemos una empresa con un comité de solo 2 personas, como la que vemos en la primera instancia, pues no se puede, no existe la reunión si no están los dos. Acá, pues lo mismo, no existe la reunión si no están los dos principales. Y aquí, pues ya podemos hablar de al menos 2 principales, porque son la mitad más uno, entonces, y un suplente, perdón, dos principales del empleador y uno del trabajador, o bueno, mínimo 3 personas. Entonces, así se sesionan las reuniones y respondiendo por allí de una vez alguna de las preguntas, nos dicen qué documentos debe salvaguardar el comité. Entonces, vamos a ir respondiendo a medida que avanza la sesión. Pero entonces, uno de estos documentos son esas actas mensuales. Si no tenemos actas de las reuniones, es como si no hubieran ocurrido ante una auditoría, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras reuniones existen? La reunión extraordinaria por queja. Si ocurre una queja de acoso laboral y tenemos la reunión pactada para el 15 de diciembre, tenemos que atender, y aquí empezamos a hablar de tiempos, tenemos que atender esa queja en los próximos 5 días calendario. Eso quiere decir que debe haber una reunión extraordinaria. Y bueno, esto por acá se mantiene. El tema de informes, eso sí, los vamos a hacer trimestrales como comité y el reporte anual. Estos informes tienen datos estadísticos, me dicen qué casos están abiertos, qué casos están cerrados, pero no hay información. Acuérdense que todo el manejo de los casos es completamente confidencial. Entonces, aquí es un tema de estadístico, de reporte de qué ha pasado con el comité en esos últimos 3 meses o en ese reporte anual, cómo nos fue en el año, y también de qué recomendaciones hemos hecho a gestión humana y a SST y qué se ha ejecutado y qué no. Simplemente es eso, pero es importantísimo saber que las reuniones son mensuales y los informes son trimestrales y anuales. Bueno, voy a continuar. Entonces, para continuar con el procedimiento y tiempos, el procedimiento en sí mismo no cambió. El procedimiento es el mismo. El comité, si en caso de recibir una queja de acoso, recibimos la queja, que les decía, cada fase dura entre 5 y máximo 15 días. Entonces, recibimos la queja y tenemos que demostrar que atendimos esa queja en los primeros 5 días calendario. Ojo, la duración de todo el procedimiento debe durar máximo 65 días. Calendario, no son hábiles. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque a la hora de una demanda, a la hora de que venga el ministerio, a la hora de una auditoría, todo es reunión del espacio de diálogo los otros 5 días. Hay algunas fases que requieren un poco más, de pronto se pueden extender,
Por ejemplo, el tema de concertar el espacio de diálogo entre las partes. Pero es muy importante, todo está basado en esos 5 días calendario. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos que extender a otros 10 días adicionales porque los necesitamos, porque la persona estaba de vacaciones y no pudo llegar antes, lo que sea, tenemos que dejar eso por escrito. No puede ser arbitrario, no puede ser porque simplemente nos tomamos el tiempo. No, todo es dentro de 5 días calendario. Y si nos tenemos que extender, tenemos que dejar eso en un acta por escrito. ¿Por qué se extendió el tiempo y cuánto tiempo se extendió? Bueno, después del espacio de diálogo sigue precisamente dentro de ese espacio de diálogo. Hay que concertar esos acuerdos, hay que llegar a compromisos y esos compromisos no salen del comité. El comité facilita, por eso es el tema de entrenarlo, de formarlo y capacitarlo, para que facilite esos acuerdos, para que facilite la negociación, para que facilite la llegada a compromisos. Entonces, en ese mismo espacio se debe dejar un plan de compromisos o ese plan de acción de qué va a pasar después. Y el comité tiene la responsabilidad de cada mes, después de eso, de cada mes hacer seguimiento a sus compromisos. Para eso ya nos dan el mes, ¿cierto? Tenemos que hacer seguimiento cada mes hasta que el mismo comité decida, listo, esto, el caso está cerrado, los compromisos se cumplieron o bien no se cumplieron. Ahí cerramos el caso. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Precisamente, ya, si estamos en sector público, pues es quién, por ahí hay otra pregunta que es quién determina si es acoso. Ahorita vamos a ver qué no hace el comité y el comité ya no determina si hay acoso o no hay acoso. Simplemente el comité facilita la resolución del conflicto, pero si no se llega a eso, ya se pasa a la siguiente instancia y quien decide el tema de si dictamina el acoso, si pone la sanción, no es el comité. Entonces, si el sector público es la Procuraduría o la Personería y si es en sector privado, esto se cierra el caso, se comunica a la alta dirección y ya aquí esto pasa a una inspección de trabajo o juez, porque seguramente si no hubo solución, si no llegó compromiso, si el acoso se mantuvo, si no hay acuerdos, pues ya seguramente viene detrás una demanda, ¿vale? Lo importante es que nosotros como comité sigamos nuestro procedimiento, hagamos las recomendaciones, hagamos precisamente, facilitemos la resolución de conflictos dentro de los tiempos que nos piden. Y aquí continuando con la pregunta que había por allí de documentación, todo el proceso, este proceso es confidencial. Este proceso uno de los recursos que nos debe dar la compañía es una Z, un bajo llave, todo esto, y normalmente quien custodia esta documentación es el secretario del comité. Entonces, cada acta, cada espacio de diálogo, él escucha las partes, el plan con compromisos, todo debe estar documentado. Si bien bajo llave, bajo confidencialidad, pero ante una auditoría o ante ya una demanda, nos van a pedir que ese proceso se haya dado de manera adecuada. Si el comité no cumple, al final vamos a hablar de cuáles son las sanciones. Pero entonces todo esto, cada paso del procedimiento debe estar documentado para seguir respondiendo a esa pregunta. Sandra, no sé si aquí quieres intervenir. Bueno, Lina, pues aquí quiero hacer, digamos, un recuento de algo muy importante que nosotros estábamos abordando ahorita y es el tema del comité por sede. Muchas personas nos han preguntado que por qué debe existir un comité por sede. Pues resulta que, digamos que entrando un poco más a profundidad en la norma, nos dice que las quejas, la convivencia y el riesgo psicosocial es diferente donde se desarrolla realmente la interacción laboral, ¿cierto? Es decir, en cada centro de trabajo. Recuerden que nosotros tenemos una diversidad de cultura y la cultura en Barranquilla es diferente a la cultura que tenemos en Bogotá o a la que tenemos en Medellín o a la que tenemos en Cali. Entonces resulta que dentro de la norma nos dice que el comité central, si nosotros tuviéramos sedes a nivel nacional y nuestro comité se centrara en Bogotá, ¿cierto? Pues este comité en Bogotá pues no va a tener esa capacidad operativa para atender los casos específicos de cada sede con la misma inmediatez. Además, porque, como yo les mencionaba, viene un tema de cultura, ¿cierto? Y además, los riesgos psicosociales en cada sede pueden variar. Además, recordemos que lo que mencionaba Lina es muy cierto, hay que tener un proceso de confidencialidad, pero también de contextualización que exige como tal la norma. Entonces, por eso es que esta norma nos está invitando a que cada sede debe tener su propio comité. Ahora bien, también hay algo que siempre nos han preguntado y nos han inquietado y es qué pasa si el comité detecta factores de riesgo psicosocial, pero no hay una queja de nadie, o sea, no tenemos una queja.
pues lo ideal aquí es que el comité de convivencia informe a la alta dirección, informe a recursos humanos o al área de seguridad y salud en el trabajo para activar medidas preventivas y medidas de seguimiento, incluso sin que exista una denuncia formal. Esas medidas preventivas, recuerden, aquí nuevamente, aquí se hace un llamado a que cómo podemos identificar el riesgo psicosocial dentro de las organizaciones y es muy sencillo. Hay que medir batería de riesgo psicosocial. La batería de riesgo psicosocial es un diagnóstico que me va a permitir identificar los planes de acción que debo priorizar dentro de mi organización y que debo de alguna manera abordar a mis trabajadores. Entonces, haciendo ese diagnóstico, voy a tener ese plan de trabajo para intervenir ese riesgo psicosocial relacionados con el liderazgo, con comunicación, con capacitación, con todo eso que de alguna manera se puede llegar a trasladar en un estrés a cada trabajador. Entonces, la invitación aquí es realmente que, de acuerdo a su última medición de riesgo psicosocial y de acuerdo a la periodicidad que nos habla la norma, midamos batería de riesgo psicosocial, pero no nos quedemos solamente en decir, ya medimos batería, ya nos entregaron el informe y ya, sino que realmente exista un plan de intervención para que puedan mejorar esas condiciones dentro de las organizaciones. Listo, Lina, continúa. Gracias, Sandra. Bueno, entonces, para responder algunos temas que estoy viendo por acá en el chat, dijimos la mitad más uno, pero hablando de los principales. Recuerden que los suplentes no es necesario que estén en las reuniones. El suplente es cuando el principal no puede estar, pues digamos, lo reemplaza. Entonces, por eso hablamos de los principales cuando hablamos de la mitad más uno. ¿Listos? Y lo otro es por acá nos preguntan si las sedes, si hay más sedes en la misma ciudad. Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una sede administrativa, no sé, en Cedritos y puedo tener una sede, una planta, un tema operativo en Fontibón. Me estoy inventando en zona industrial. Entonces, sí, efectivamente deben ser unos comités donde precisamente se pueda favorecer el buen ambiente laboral de acuerdo a cada sede, independientemente, o sea, de que esté en la misma ciudad, tiene que ser un comité por sede. Bueno. Vamos a continuar. Responsabilidades del empleador. Vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad por allí. Entonces, tenemos que hacer la revisión y tener clara la política de la que se desprende todo nuestro programa de prevención de acoso, pues, de conductas no aceptables. Debemos tener un manual de convivencia donde expresamente le digamos a la gente cuáles son las conductas no aceptables que están dentro del mismo parámetro. Programas de sensibilización y formación con enfoque de género. Y tenemos que tener también medidas correctivas, que es un poco lo que Sandra nos venía hablando hace un momento, que es uno, hacer intervención de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, aplicamos la batería, pero a veces decimos, listo, estamos en septiembre, me entregan los resultados en octubre, el año ya se acabó, eso yo empiezo a intervenir en enero. ¿Qué sucede? Pues a la gente le hicimos preguntas, la gente como bajo confidencialidad respondió con honestidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el sentir? No hicieron nada con esto. Entonces es muy importante no solamente quedarnos, uno, es un requisito aplicar la batería, pero también empezar a aplicar esas medidas correctivas e intervenir en los riesgos que nos apliquen como empresa. Facilitar traslados cuando sea recomendado. Esto, un traslado lo puede recomendar un médico laboral, pero el comité mismo, el comité de convivencia, puede sugerir un traslado si lo ve necesario, dependiendo del tema digamos, del tratamiento de esa queja que se realizó y si lo ve necesario. Y por último, garantizar la atención psicológica y canales seguros de escucha, que aquí vamos a empezar a hablar qué nos tiene que apoyar la ARL y qué le vamos a exigir a la ARL. Sandra, te doy la palabra. Claro que sí, Lina. Recuerden que nuestro mejor aliado siempre van a ser las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, estas administradoras de riesgos laborales, como parte de esa asesoría, pues nos deben brindar una asistencia técnica cuando no sabemos qué hacer en el comité, cuando tenemos dudas con el protocolo, ¿cierto? Pero también nos van a brindar esa ayuda cuando nosotros vamos a implementar acciones de promoción de salud mental y prevención del acoso laboral. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, necesitamos capacitar al comité en liderazgo, en resolución de conflictos, en comunicación, en cómo abordar un caso de acoso laboral, ese tipo de talleres prácticos que nos enseñan a cómo abordarlos, cuál es el mejor tratamiento que debemos darle, cómo manejar el tema de la confidencialidad,
pues tenemos en nuestro aliado que es la ARL que nos puede ayudar. Pero también la ARL nos brinda un apoyo emocional a los trabajadores a través de varios canales. Recordemos que allí tenemos un canal a disposición de las compañías para abordar posiblemente ese tema de emocional que pueden llegar a estar pasando los trabajadores dentro de las organizaciones. Todo lo que es primeros auxilios psicológicos también entran desde esas acciones de promoción en salud mental. ¿Qué es importante acá? La invitación es que de acuerdo a las competencias que nos está diciendo la norma, podamos diseñar algún tipo de taller y capacitación para empezar a fortalecer. El Ministerio de Trabajo nos está hablando ya de visitas con sectores específicos. Entonces, este tipo de evidencias como capacitaciones, como conformación del comité y demás, las están solicitando. Entonces, para que tengamos en cuenta y apoyémonos mucho en la ARL, que al final es nuestro aliado. Listo, Lina. Gracias, Sandra. Para complementar, hablamos, entonces, las reuniones mensuales deben tener un acta y son diferentes de los informes trimestrales, porque por acá estoy viendo algunas preguntitas, ¿vale? Del chat. Entonces, es diferente, ¿vale? Las dos cosas deben estar documentadas. Mi reunión mensual debe estar bajo un acta y mi informe trimestral presentado debe estar, pues, debe estar documentado, ¿vale? Son cosas diferentes. Y también para aquí, complementando con el tema de capacitaciones, así mis reuniones mensuales sean la mitad más uno, lo que hablábamos de los principales y los suplentes, aquí en la capacitación deben estar todos mis miembros del comité, tanto principales como suplentes. Aquí no aplica si es la mitad más uno, todos deben estar capacitados. Y otra pregunta que surgía por allí, ¿qué pasa si mi comité empieza y pues hay vigencia de 2 años y entrega a otro comité? Toda la documentación, eso es un histórico, simplemente entregan. Estos nuevos integrantes del comité van a firmar también el acuerdo de confidencialidad. Entonces, toda esta documentación pasa al nuevo comité bajo ese acuerdo de confidencialidad. Simplemente se entregan los documentos de un comité al siguiente. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con esta línea, ¿qué no hace el comité? El comité no es sancionatorio. Otra pregunta que hay por allí en el chat es, ¿qué pasa si mi alta dirección me dice que imponga la sanción? No, yo comité no impongo sanciones. Yo facilito que se solucione el conflicto, facilito ambientes laborales sanos, pero si no hay un acuerdo, ahí sí me voy, entrego, cierro el caso, le digo, vea, aquí no hubo acuerdo, ponga la sanción y nos vamos a talento humano, quién es el encargado de disciplinarios, ¿vale? De poner sanciones, de hacer descargos, de hacer disciplinarios. Nosotros, comité, no, bajo ningún motivo ponemos sanciones ni definimos si hubo acoso o no, ¿vale? Acoso. No investiga para castigar. Aquí nuestro rol es prevenir, es mediar, es un rol orientado a conciliar y a facilitar ese ambiente laboral y la resolución del conflicto, como les decía. Como hablábamos también al inicio, que Sandra ya nos lo explicó muy bien, es los casos de acoso sexual no los atiende el comité porque no se concilian. Esto es gravísimo y no puede pasar. Entonces, se activan esas rutas específicas que trae esa resolución, que es diferente de la que estamos hablando hoy. Estos casos son rutas institucionales y tendríamos que empezar a hablar de esa otra resolución que no hace parte de nuestro tema de hoy, ¿vale? Entonces, simplemente es que sepamos que el comité de convivencia no los va a atender. Sandra, cuéntanos un poquito más de estos temas. No, pues básicamente, como lo decíamos hace un instante, pues el comité no va a abordar ese tema de acoso sexual, ya lo vamos a direccionar a la dirección y a talento humano realmente, pero recuerden que el comité tiene que ser muy preventivo, ¿no? Siempre tiene que existir ese enfoque de prevención y de salud mental. Entonces, pues acá la invitación es que realmente nos tomemos la tarea de hacer ese checklist que al final, como lo mencionaban hacia el inicio, les vamos a dar este regalo y que ustedes puedan abordar cada tema sin que nada se les vaya a escapar. ¿Qué capacitaciones debe tener el comité de convivencia? ¿Cómo debo abordar un caso? Eso es muy importante que lo tengamos, pues para que de alguna manera nuestro reglamento al final esté completo y pues minimicemos el riesgo de pronto a tener algún tipo de sanción o de no conformidad en alguna auditoría. Muchas Continúa, Lina. gracias. No, ahí sí te cedo el espacio a ti porque tú eres experta en este tema. Entonces, aquí vamos a hablar de las sanciones para que nos cuentes un poquito qué pasa si el comité no funciona, no opera, está inactivo, no cumple el procedimiento. Entonces, dale. Ah, ok, perfecto, no. Pues resulta
que las sanciones que contempla la resolución por incumplimiento, recuerden que estas sanciones de los que nos habla todo el Sistema General de Riesgos Laborales viene basada desde el artículo 91 en el decreto 1295 del 94, ¿cierto? Que claramente ha sido modificado por normas posteriores y que de alguna manera, pues nosotros entendemos que son competencias de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. ¿Qué específicamente nos establece el decreto 1295? Recuerden que este artículo le da la facultad al Ministerio de Trabajo para imponer multas, para imponer sanciones administrativas a los empleadores que incumplan sus obligaciones frente al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿sí? Y nos hablan de que los empleadores pueden ser sancionados cuando no implementan o cuando incumplen esas disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Cuando omiten acciones de prevención de accidentes o enfermedades laborales. Resulta que hay empresas, y esto no pasa en las empresas que estamos aquí, pero hay empresas que les gusta omitir la accidentalidad de los trabajadores por cuidar sus indicadores, ¿cierto? O las enfermedades laborales. Y pues esto es una infracción gravísima. Entonces, tener mucho cuidado en esos aspectos de decir no, no reporto el accidente de trabajo, porque pues ahí ya estamos incumpliendo la normatividad. También la norma nos dice que puede existir una sanción si no hay una conformación, no hay una documentación o no tenemos en funcionamiento adecuado pues, los comités, ¿cierto? O instancias definidos en la normatividad. Y cuando hablo de comités, estoy hablando de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestro COPAS, pero también ya nos empieza a aplicar el Comité de Convivencia Laboral, porque fíjense que ya son temas más serios, más sensibles que estamos tratando dentro del comité. Pero ahora bien, hay unas sanciones que pueden poner el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y nos dicen, pueden existir multas económicas que vienen desde un salario mínimo mensual legal vigente hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De qué va a depender ese rango de multas? Van a depender mucho de la gravedad de la infracción, van a depender de la reincidencia, van a depender del nivel de afectación o del riesgo generado a los trabajadores o en su defecto el incumplimiento reiterado de la normatividad, ¿sí? A veces ustedes saben que nosotros en Colombia ya tenemos un sinnúmero de normatividad en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero pues también la norma acá nos dice, si usted no cumple con la normatividad y es reiterativo, pues se va a ver inmerso en una multa. En las órdenes administrativas, ya cuando hay una sanción administrativa, el Ministerio de Trabajo nos va a exigir, primero, que haya una corrección inmediata por el incumplimiento, ¿cierto? Que haya una actualización o una implementación del Comité de Convivencia Laboral. Si todavía estamos manejando el Comité de Convivencia Laboral con la antigua norma, ¿sí? También nos dicen, bueno, ustedes ya hicimos la revisión, pero necesitan adecuar su procedimiento interno o adoptar medidas preventivas o correctivas. Estos son, digamos que de alguna manera, temas y órdenes administrativos que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Existe una suspensión temporal de actividades. Sí se puede llegar a presentar en casos graves donde exista riesgo inminente para la salud o para la seguridad de algún trabajador. La autoridad laboral puede ordenar la suspensión parcial o total de las actividades hasta que haya la corrección. Y también nos habla la norma de un cierre definitivo del lugar de trabajo en casos extremos de incumplimiento sistemático o negligencia grave reiterada. Resulta que a través de lo que vino pasando en Andrés Carne Redes, ¿cierto? Y con todo lo que se ha venido dando con la quemadura de la chica y demás, pues el Ministerio de Trabajo, y como bien lo decía yo hace un instante, ya sacó su norma donde dice, vamos a empezar a hacer visitas. Y ojalá, y yo lo hablo desde mi experiencia en seguridad y salud en el trabajo, que esto sea cierto y que realmente visiten a las empresas, no con el fin de generarles una multa, pero sí donde haya un orden administrativo y les digan, venga, ustedes tienen que mejorar en esto, estos son sus plazos y demás, porque lamentablemente todavía en Colombia vemos empleadores que se toman como juego el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nosotros desde las áreas de DSST, pues tenemos un papel muy importante y es realmente, yo siempre lo digo, es
cubrir a las organizaciones de su tema jurídico, pero también nosotros trabajamos en pro al mejoramiento de la salud mental, de la salud física de los trabajadores. Entonces, no podemos trabajar aislados ni estar de parte del empleador, pero tampoco de parte de los trabajadores. Nosotros tenemos que ser neutros en la tarea que hacemos y realmente generar una labor que aporte a la organización y que aporte pues a los trabajadores, ¿cierto? ¿Quiénes van a imponer las sanciones? Pues las van a imponer las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, es decir, la autoridad laboral del departamento o de la región donde opera la empresa. ¿Qué van a hacer? Van a realizar visitas investigativas, van a iniciar los procesos administrativos sancionatorios en dado caso de que los haya, van a requerir la documentación del Comité de Convivencia Laboral y también, pues al final, después del análisis y según los hallazgos que se encuentren, pues van a imponer las multas o las medidas administrativas a las que haya lugar, ¿sí? ¿Qué incumplimientos se pueden generar por sanciones relacionadas con esta resolución específicamente, la del Comité de Convivencia, la resolución 3461? Entonces, resulta que podemos entrar en un incumplimiento si no conformamos el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a la norma, ¿cierto? Si no realizamos elecciones o designaciones de manera adecuada. ¿Qué pasa? Que los representantes de cada trabajador deben ser elegidos por medio de votación. No podemos decir, como en muchas empresas pasan, coloque a cualquiera. No, debe existir un tema de verdad de elección, de votación, de conformación del comité. También nos dice que el no cumplir con los plazos del procedimiento preventivo, que son máximo 65 días, como lo menciona Lina, también podríamos entrar en un cumplimiento de la norma. No garantizar. Yo creo que este es uno de los temas más fuertes que nosotros debemos tener e incorporar en las organizaciones y es que nos habla de no garantizar la confidencialidad del manejo de la información. Los integrantes del comité deben de firmar esa cláusula de confidencialidad una vez ya hagan parte del comité, porque como son temas tan sensibles, estos temas no se pueden volver rumores de pasillo. Se debe garantizar la confidencialidad en el manejo de la información. Otro tema de acoso, perdón, de que nos puede llegar a una sanción administrativa o una multa, es no realizar reuniones ordinarias y extraordinarias. Reuniones ordinarias mensuales, reuniones extraordinarias cuando se llegue a presentar un tema de acoso laboral. ¿Qué pasa? Que a veces los comités, en el antiguo comité, cuando decían que eran reuniones trimestrales, siempre se decía, pues, ¿para qué nos vamos a reunir si no hay una queja? ¿Para qué nos vamos a reunir si nada ha pasado? Entonces, es importante que se lleven a cabo estas reuniones, que se hagan los informes trimestrales anuales, que se cumplan las recomendaciones emitidas por el comité a raíz de una investigación de algún caso. Y también implementar esas medidas preventivas y correctivas frente al acoso laboral, partiendo de una medición de la batería de riesgo psicosocial, pero también de hacer actividades que me permita promover esas medidas, esa prevención y esa salud mental de todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que nosotros hagamos ese barrido de todo lo que nos está pidiendo la norma para que no se nos vaya a escapar nada y empecemos a implementarlo porque ya 2026 se va a venir fuerte con el tema de las visitas por parte del Ministerio de Trabajo. Listo, Lina. Muchas gracias, Sandra. Bueno, voy a hacer rápidamente digamos, las conclusiones de nuestra actividad y voy a ir respondiendo algunas preguntas que he visto en el chat. Entonces, bueno, este fue nuestro resultado. Acá un poco, ¿qué es más importante? Sí, hay un orden lógico en el tema del cumplimiento de esta nueva resolución. Esta resolución salió el 1 de septiembre y eso es comuníquese y cúmplice. Entonces, tenemos que empezar a gestionar todo esto para allá, ¿vale? Los que no lo han hecho, esto es para empezarlo a transformar desde ya. Entonces, aquí capacitar al comité y a los líderes. Si nuestro comité ya están dando, pues hacerle continuidad a este tema de formación en las habilidades que hablábamos, liderazgo ético, comunicación, resolución de conflictos. Crear el plan de comunicación a todos los colaboradores. Por allí, algunas personas decían, bueno, si tengo un frente de obra, tengo que tener un comité en cada frente de obra. Bueno, aquí hablamos de sedes. Si yo como compañía tengo una sede explícitamente, tengo la sede y la dirección y tengo registrada, sí, son sedes, sí. Pero, por ejemplo, para un frente de obra, pues si lo tengo registrado como una sede, sí, la resolución es muy clara y nos dice por cada sede hay que tener un comité. Nos preguntan también qué pasa si no, son 3 o 4 personas por cada sede. Nos vamos a la resolución y sabemos que tenemos que tener por cada sede un representante
de los trabajadores, un representante del empleador, porque son menos de 5. Entonces, sí. Y sí, los comités deben reunirse en simultánea. Bueno, yo les diría que sí. Ahí ya es un tema de demostrar que nuestro comité está activo en cada sede. Ahorita hay muchas facilidades. Si nosotros tenemos un comité central por Teams, por una videollamada, podemos convocar a los que están fuera de las sedes, hacemos nuestra acta, tenemos todo en orden. Yo les diría, sí, háganla en conjunto, todos los comités, una sola fecha, pónganse de acuerdo, pero esto también depende de la operación, de que si están en turno de noche, que si trabajan fin de semana, no sé, hay muchas cosas que dependen de cada empresa, pero sí tenemos que demostrar que nuestros comités en cada sede están en funcionamiento por todo lo que Sandra nos estaba comentando de sanciones. Si nosotros tenemos el comité central activo, juicioso, se reúne, tiene actas, tiene documentación trimestral, tiene los informes, tiene las capacitaciones, pero el comité donde ocurrió el caso de acoso, no, pues adivinen qué va a suceder con el tema de sanciones, con el tema de documentación. Todo esto es para aplicarlo como se los estamos contando y sí, entonces respuesta a esas preguntas, sí debemos tenerlo activo y sí pueden ser en simultánea, es cuestión de organizarse y pues cumplir con y que los miembros del comité sean muy conscientes de su importancia para mantener estos ambientes laborales sanos y libres de violencia. También, bueno, acá para continuar con la actividad, fíjense que acá no es que es más importante, todo es un engranaje. Entonces, si yo tengo mi comité capacitado, tengo que contarle a mi comité quién es esa persona, por ejemplo, en el caso de frente de obra, no lo tengo como sede, puede ser uno de estos ingenieros que rota por las obras, no conozco muy bien el trasfondo de la empresa, pero yo puedo tener una visibilidad de mi comité en una persona que esté visitando, ¿sí? Esos frentes de obra. Entonces, ¿qué sucede? Pero tengo que contarle a mis colaboradores en ese plan de comunicaciones, pues, quién es mi comité, a quién se pueden dirigir, cómo presentar una queja. Esto es todo parte de ese reglamento que debe tener el comité. Redefinir la conformación de comité, no, pues no necesariamente la conformación, si mi comité viene andando un año y le queda un año de vigencia, es que ese comité adopte la nueva norma y adopte todos los procedimientos que estamos hablando, los tiempos, todo esto. Monitorear con indicadores, esto es lo que hablábamos de los informes trimestrales y anuales, pues el comité debe adoptar y seguir manteniendo, digamos, estos temas al día. Establecer el protocolo de atención con plazos, esto es un tema de nuestro comité, de incluirlo en su reglamento. Normalmente el comité cuando se conforma, una de sus primeras tareas es crear su reglamento. Entonces aquí tenemos que actualizar el reglamento del comité, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, de nuestra actividad, esas son las conclusiones. Me voy a devolver a la presentación y le doy la palabra a Nancy. Bueno, ya para finalizar nuestro conversatorio del día de hoy, creo que nos quedó una pregunta por allí. Yo sé que ya durante la marcha Lina las fue resolviendo, pero hay una acá, dice Yuri Giraldo. Si se hace cambio del comité y ya están elegidas las nuevas personas, ¿qué se hace con las actas y los casos que hayan atendido el equipo del comité anterior? Ya la resolvimos. El comité entrega toda la documentación en confidencialidad al siguiente comité. Precisamente de las primeras tareas que debe hacer un comité cuando se conforma es firmar todos estos temas de confidencialidad para recibir esta información y para darle continuidad a lo que venía haciendo el comité anterior. ¿Listo? Listo, perfecto. El ¿Qué manual otra de pregunta? convivencia, el manual de convivencia puede estar incluido y manejarse en conjunto con el reglamento interno. Bueno, gracias. Eso sí se me quedó por fuera. Importante y cuando capacito comités de convivencia, porque esto también lo hacemos nosotros, se les dice, el manual de convivencia es un factor protector para este tipo de temas de acoso. Entonces, sí tenemos que tener obligatoriamente un reglamento interno de trabajo, pero este documento es más legal, es más estructurado, es mucho más extenso, involucra muchos más temas, además del pedacito de convivencia. Cuando uno lee un documento de estos, el pedacito de convivencia es un parrafito. Y un manual de convivencia es un manual, cómo te comportas, cómo te vistes, a qué hora llegas. Entonces, sí, al interior de las empresas debemos tener un manual de convivencia que le diga a la gente cómo nos saludamos, cómo nos despedimos, qué no decimos, qué no hacemos, qué sí se acepta, qué no se acepta. Esto es un documento específicamente dedicado a eso, entonces sí debe ser diferente.
Y como les digo, este es un factor protector para que la gente sepa cómo se comporta nuestra empresa. Esto le da unos lineamientos y esto ayuda al comité también. ¿Por qué? Porque esto es un factor preventivo de que se me hagan casos que no eran necesarios porque no lo tenía claro, ¿vale? Entonces, deben ser documentos diferentes. Gracias, Lina. Recordarles en el chat está el link de la encuesta de satisfacción, se los voy a dejar nuevamente. Y pues recordarles que las personas que diligencian esta encuesta de satisfacción son 5 preguntas. Les vamos a enviar un checklist para validar si su comité está alineado con la resolución. Tenemos por acá una pregunta de Diego, perdón, de Ana María. ¿Qué norma aplicar si hay un caso en curso? Gracias. La vigente, ¿cómo así? Sí, la así está. vigente, correcto. ¿Qué norma Sí, es la aplicar? vigente Por lo que ejemplo, tenemos que aplicar. supongamos que estamos en el caso en curso y estamos justamente en la parte en la que tenemos que convocar a las partes, o sea, ya hicimos todo antes y ¡pum! Llegó la norma. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Adaptarnos en tiempos. Fíjense que el procedimiento no cambió, el procedimiento es el mismo. Lo que tengo que hacer es acelerar el paso. ¿Por qué? Porque ya no me puedo tomar 3 meses a ver si de pronto escucho a las partes en enero porque no tengo tiempo, porque ahorita estoy en otro tema de cierre. No, estos temas enferman el clima, enferman, o sea, a la salud mental de los trabajadores. Estos temas, entre más rápido se les dé solución, mejor. Entonces, la resolución nueva, eso es lo que nos está indicando, que tenemos que ponerle tiempos y en eso escuchar las partes. Sí, o sea, tenemos que agilizarlo y darle los tiempos que son. Pero fíjense que el procedimiento en sí mismo no cambió. Lo que nos están poniendo es operacionalizando tiempos para que no nos tomemos demasiado tiempo en solucionar un caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Irnos a la norma vigente, que es la que tenemos hoy y la que estamos hablando en el conversatorio. Gracias, Lina. Diego Cortés, última pregunta ya para Nancy, finalizar. discúlpame. Sí, Nancy, ¿me señora. escuchas? Sí, señora. Discúlpame, es que a mí, yo en el chat veo una pregunta que me parece muy importante y es esa pregunta que nos está haciendo Andrés David Guataquira, quien nos habla, nos pregunta qué particularidades se deberían tener presentes para las entidades públicas. Y me parece pues una pregunta muy acorde porque a diferencia del sector privado, la resolución establece ya responsabilidades, establece rutas y autoridades específicas para el sector público, ¿sí? Hay unas particularidades específicas que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Y es que una de esas, hay muchas, Diego, la persona que preguntó, Andrés, hay muchas particularidades que se deben tener en cuenta. Sin embargo, yo te voy a decir, cuando en el sector público no haya un acuerdo o no se cumplan esas recomendaciones por temas de un acoso laboral y la conducta sea persistente, el comité tiene la obligación de remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías distritales y municipales. Esa es una particularidad, ¿cierto? Las entidades públicas no cierran el caso internamente como lo puede llegar a ser una entidad privada. Aquí el sector privado está en la obligación de remitirlo a un órgano de control disciplinario. Pero también una particularidad para este sector es que debe existir una mayor rigurosidad en confidencialidad y manejo de la información, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque recuerde que aquí estamos hablando de servidoras y servidores públicos involucrados y también porque realmente esta información es más sensible porque la información hace parte de historias laborales, de expedientes administrativos que se hablan en el sector público, de posibles procesos disciplinarios, de control interno disciplinario, ¿sí? Entonces, existe ese tipo de particularidades, ¿cierto? También, aunque no lo menciona de forma explícita, la remisión a la Procuraduría o Personería implica que las entidades públicas deban de alguna manera articular con el control interno disciplinario, asegurar reservas de expedientes, garantizar esa custodia documental como acto administrativo, ¿sí? Entonces, este tipo de articulación que deben de tener frente al control interno disciplinario en un sector público no lo exige el sector privado, ¿sí? Y también importante que se incluya la participación de trabajadores con fuero o con regímenes especiales. ¿M? ¿Por qué? Porque pues en las entidades públicas existen grupos como servidores de carreras administrativas, provisionales, temporales, contratistas. Entonces es importante que el comité garantice que las rutas de atención apliquen para todo el personal, para todos los involucrados, incluyendo las modalidades que existen en el sector privado.
Entonces, aquí sí existen ese tipo de particularidades, Andrés. Gracias por tu pregunta. Existen muchas más porque hay un manejo de doble vía cuando es laboral y disciplinaria. Existen unos requisitos diferenciados de sesiones, ¿cierto? Entonces, qué chévere que en otro conversatorio podamos ahondar mucho en este tema de las entidades públicas porque sí existen unas particularidades especiales para este sector. Claro que sí, gracias, Sandra. Esa pregunta súper importante. También tenemos por acá la de Diego, para los colaboradores que se encuentran trabajando en otras. Ah, no, mentiras, esta ya la resolvimos. Un segundo. Es que me está actualizando acá mi Yo chat. estoy viendo una por aquí que está interesante mientras tú pues, Dale, encuentras dale. las otras. Dice, el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo puede ser parte del Pues formar comité. parte. Entonces, Ujú. sí, sí puede. ¿Por qué? ¿De qué no puede ser parte del COPAST? Porque el COPAST audita el sistema de gestión. Entonces, pues si yo hago el sistema de gestión, y lo organizo, le doy mantenimiento, lo administro, pues no me puedo auditar a mí mismo. Pero el comité de convivencia, no pasa nada, sí puedes, ¿vale? Bueno, muy bien. Perfecto. Dice, ¿qué particularidades de Internet ya las resolvimos? Yo creo que, bueno, el fuero, esta es una pregunta de Cristina. ¿El fuero cuándo se da y de cuánto tiempo es? No es como tan clara. El Esto es fuero, un tema ¿cuándo se da y de de cuánto tiempo es? ya, eso es Bueno, un tema ¿qué pasa? legal, Andrea. Sí, si estás hablando de un fuero laboral, eso ya Ujú. se nos sale a nosotros en el tema del comité de convivencia porque esto es un tema jurídico. Si de pronto nos estás hablando de cuánto, si la persona puede ser parte del comité de convivencia laboral, pero ha tenido una queja anterior, esta norma ya nos habla que no puede ser parte del comité de convivencia si tuvo una queja de acoso laboral en el último año. En la normativa anterior nos hablaba de 6 meses. En este ya nos ampliaron el plazo a un año. Listo, perfecto. Tenemos 10 y 17 de la mañana, nos pasamos un poquito, pero pues queríamos tratar de resolver todas las preguntas, aunque algunas, como les contábamos, se resolvieron en el transcurso pues de la charla, pues por respeto también a las personas. Hay unas personas que ya nos han escrito que se tienen que retirar a otros temas y demás, entonces vamos a realizar nuestra última actividad. Ya acabo de darles, hace un ratito les di el acceso para que puedan encender sus cámaras. Lina, si quieres, dejas de compartir la presentación para poder nos ver 2 segundos, danos un saludito por las cámaras para registrar esta actividad en nuestras redes sociales. Aquí veo muchas personas reunidas, Marta, Claudia, Ana María, gracias por encender tu cámara. Luisa, gracias por encender las cámaras. Por aquí tenemos muchas personas ya encendiendo sus cámaras. Un saludo para todos. Muchas gracias por asistir en este espacio. Recuerden que les vamos a estar compartiendo en sus correos. Gracias, Miller. Vamos a estar compartiendo a los correos electrónicos en los cuales se registraron las memorias de esta charla, este conversatorio y el link de la grabación. Mil gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. John Henry, gracias por encender tu cámara. Muchas gracias, un saludo, feliz día.